Bienvenidos a El Desafío con Marisol de Muñoz, un espacio donde reconocemos las batallas de la vida, pero también recordamos que con la fe en Dios siempre hay victoria. Aquí encontrarás inspiración, verdades bíblicas y esperanza para seguir adelante. Este es tu tiempo, este es tu momento. Silencio divino. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no van a ningún lado? Hay muchas personas que dicen, mis oraciones no pasan del techo. Y se ha vuelto hasta a veces como que un cliché, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser que le pase que usted habla, que usted está clamando y que pues no vea usted ninguna respuesta. Pareciera que el cielo está en completo silencio, pareciera que no hay nada, simplemente como que fueran palabras al aire y que se las llevara el viento, ¿verdad? Y que no hay ninguna manera de poder tener alguna respuesta. No sé, tal vez usted sienta que es la única persona que le ha pasado esas cosas, pero déjeme decirle que no es así. Usted no es la única persona. Muchos hemos pasado por ese silencio divino. Cuando nosotros hablamos, pero no escuchamos absolutamente nada. Pues bienvenido al desafío. El día de hoy vamos a hablar del silencio de Dios, de ese silencio divino. Y estamos aquí pues para encontrarle esas respuestas a todas esas preguntas que nosotros nos podemos hacer, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar de ese silencio, del silencio que a veces en el momento de dolor, en el momento de tragedia, en el momento de la circunstancia más difícil, nosotros no podemos encontrar la voz de Dios, sino que pareciera que Dios está en silencio. Pues como le decía, no nos ha pasado a muchas personas, y en la Biblia nosotros podemos encontrar cómo es posible de que también a otras personas les pasó, y una de ellas era David. David lo escribió en el Salmo 13:1. Él puso, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O sea que David no estaba sintiendo la presencia de Dios. Y eso no era así como yo se lo estoy diciendo. Utilizo mucho mi mente. Si David escribió los salmos y él era pastor y estaba así en el campo, él tenía la oportunidad como para expresarse y hasta para poder gritarlo y decir, ¿hasta cuándo, Señor? Porque hay otros salmos que hablan y dice, he derramado mis lágrimas, he pasado las noches sin dormir derramando mis lágrimas. De verdad, en esos momentos de angustia, uno hasta podría gritar. Y ese grito de David resume esa experiencia del silencio divino. Un momento donde su fe se pone a prueba, no por el ruido de las dificultades, sino por la aparente ausencia de presencia y de respuesta de Dios. Pero yo quiero invitarlo el día de hoy a que usted vea las cosas desde otro lado. Pero si ese silencio de Dios no fuera un abandono, sino que todo lo contrario, fuera una forma de comunicación, sí, atrévase a verlo desde otro lado, desde otro ángulo. Así que en este episodio nosotros vamos a explorar el silencio de Dios como un misterio que, si lo entendemos bien, puede transformarse en una oportunidad para crecer en madurez espiritual, en fortaleza emocional y en sensibilidad a la voz divina. Hay un fenómeno que muchos cristianos lo denominan el desierto espiritual, ¿verdad? Y el silencio de Dios, muchos dicen, es que Dios está poniendo a prueba su fe. Si usted logra resistir ese paso por el desierto, pues su fe va a ser probada. Pero fíjese que si usted lo ve desde otro punto, que ese silencio de Dios no es un castigo, sino que es una parte natural del camino de la fe. Es algo cotidiano de parte de Dios, porque Dios no es muy hablador, le cuento. Las mujeres dicen que emitimos no sé cuántas palabras al día y los hombres, yo creo que más de 30,000, no tengo el dato exacto, pero los hombres un poco menos, pero Dios no. ¿Por qué razón? Porque la voz de Dios tiene una funcionalidad y es una función, es una voz activa. Cuando Dios abre su boca,
Dice la palabra de Dios en Isaías que la palabra de Dios sale de su boca a hacer algo y no regresa vacía, no regresa sin acción, sino que hasta que ha cumplido el propósito por el cual Dios la emitió, la envió. Así que es una parte natural del camino de la fe. Job lo vivió. Y la historia de Job nos enseña más cómo Dios forma el carácter en el silencio que en los milagros o en estar hablando. Dios no es como los amigos de Job, ¿verdad? Que se sentaron y que sí, tú estás pasando esto, sin duda tienes algún pecado, Job, ¿verdad? No, Dios no es de los que se sienta a platicar con uno, no, todo lo contrario. Ya le expliqué por qué. Y podemos verlo en Job 23, 8 al 10, y él dice, si voy al oriente, no está ahí. Si al occidente, tampoco lo hallo. Me probará y saldré como el oro. Job pasó por ese momento de aparente silencio. Si yo empiezo a buscar a Dios, imagínense, no solo es de sentir el silencio, sino que de ir a buscarlo y no encontrarlo. Pero aún así dice, Él conoce mi camino y me probará en el silencio. Y mire, ala, de verdad que Job, qué bárbaro por el hecho de decir, y yo seré probado y saldré como el oro, sin impurezas, refinado. Ese saldré como el oro revela el propósito detrás del silencio. Dios no está ausente. Dios lo que está haciendo es también como observando y viendo cuál realmente es nuestra actitud y qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Está enseñándonos a depender más de su carácter, más que de sus señales. Por eso es tan importante que el cristiano viva por convicción, no por emoción. Porque cuando yo tengo convicción, pues no tengo trabajo, pero yo sé que Dios es mi proveedor. Es mi convicción. Es que el doctor me dio un dictamen de salud, pero el Señor es mi sanador. Yo vivo por la convicción que tengo, no por lo que escucho, ni por mis circunstancias. Entonces el desierto espiritual no es el fin, todo lo contrario, es una manera de ir creciendo. Y muchos, yo diría que todos los creyentes pasamos etapas así. El problema no es sentir el silencio, sino que malinterpretar a Dios en el silencio. Y muchos cristianos se pelean con Dios, muchos cristianos malinterpretan ese silencio y a veces creemos que como Dios no nos escucha, sí, podemos hablar y emitir juicio y emitir un montón de barbaridades en contra de Dios, cuando en realidad deberíamos de estar repitiendo las verdades y las promesas que Dios nos ha dejado. Entonces, Dios nos está enseñando a escuchar de otro modo. Dios nos está enseñando a que no vivamos por las señales ni por los milagros. Imagínese, le voy a poner un ejemplo. Cuando un padre ve que su hijo está aprendiendo a caminar, a veces no interviene, sino que todo lo contrario, a veces se aleja un poco y empieza a observar. El día de ayer tuve la oportunidad de estar con una niña y empezó a interactuar con otros niños, entonces yo me alejé para observarla cómo él interactuaba con los niños cuando estaba sola. Y en eso me puse a pensar en esto, que Dios es así. Dios también necesita como papá ver, ¿será que ella creció? ¿Será que ella maduró? Vamos a observarlo, vamos a ver cómo actúa. Entonces, Dios está viendo realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y Dios calla para que nosotros aprendamos a confiar en su presencia, no solo en sus respuestas. Dios está esperando que confiemos en Él también por lo que Él es, no por lo que Él nos da, por lo que Él representa y por las características que Él tiene, no por esas cosas que muy frecuentemente estamos nosotros recibiendo. Y a veces nos volvemos como niños consentidos también, ¿verdad? Porque, Señor, quiero, aquí está, Señor, quiero, aquí está, Señor, quiero, aquí está. Y no es así, no es así. La mente también
juega un papel muy importante con la percepción del silencio. Nuestro cerebro tiende a notar más lo que falta que lo que tenemos. Y dése cuenta, el ser humano es muy malagradecido por naturaleza, porque siempre está pensando en lo que no tiene en lugar de hacer cuentas de lo que sí tiene. Y en muchas ocasiones caemos en el foso del problema y no hacemos el recorrido y decir, bueno, Dios en tal fecha me ayudó con A, con B, con C. Dios se mostró de tal manera. Dios, y empezar a hacer ese recorrido. Bueno, si Dios me ha ayudado desde en mi niñez, en mi juventud, ¿cuánto más no me va a ayudar ahora en mi vejez? Ese es el problema. Simplemente nos enfrascamos en el hoy y dejamos de ver el ayer, en donde Dios y su fidelidad ha estado. Por eso Dios es el mismo de ayer, de hoy, del futuro y por todos los siglos. Dios nunca cambia. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro cerebro. Y ese mecanismo humano que a todos nos sucede se llama sesgo de negatividad. Entonces, cuando sentimos ese silencio de Dios, ese sesgo nos hace enfocar toda la atención en lo que escuchamos, no en lo que nos pasa, y perdemos de vista las evidencias de fidelidad que Dios ha mostrado con nosotros en otros momentos y en otras acciones. Pero el salmista también lo dice. En el Salmo 77, 11 y 12 dice, me acordaré, mire, qué interesante, el salmista hacía el ejercicio para evitar el sesgo de la negatividad. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces nosotros cuando estemos en ese silencio tenemos que empezar a recordar. Fíjese que Dios tiene un libro en las memorias. Yo soy mucho de apuntar y trato de apuntar esos milagros que Dios ha hecho y ahí tengo mi cuaderno donde voy apuntando todo lo que Dios ha hecho y de repente pues el cuaderno se queda por ahí, pasa el tiempo y tomo mi cuaderno y digo, Padre, tú hiciste esto, tu fidelidad es grande, Señor, tú resolviste esto, Señor, ay, tú sanaste, tú proveíste, yo soy muy dada a eso porque funciona, porque la mente humana se olvida. Pero es mejor llevar un registro y decir, Señor, tu fidelidad ha estado presente en varias áreas de mi vida y en distintos tiempos. Así que David aquí no está negando el dolor, pero él decide entrar en un proceso de entrenar a su mente para recordar la presencia de Dios en el pasado. Esa memoria espiritual, mire, tiene una función fabulosa porque reprograma nuestro cerebro, nuestra percepción y nos devuelve la esperanza, la alegría, nos reconforta. Así que cuando usted escriba, si usted toma el consejo, usted escribe, recuerda y agradece. Usted está activando ese músculo espiritual que se llama resiliencia. Así que es muy importante que usted no olvide lo que Dios ha hecho. Dios ha sido tan bueno y yo no dudo que en su vida, en el pasado de su vida, Dios ha mostrado su poder, su provisión, su cuidado, su protección. Dios ha sido fiel. Así que en otras palabras, el silencio no significa ausencia. A veces solo significa que está usted escuchando con los oídos equivocados. Así que aprenda a agudizar sus oídos, pero los oídos espirituales. Entonces, la historia y la respuesta activa. Vamos otra vez a la historia de Job. Job no se quedó callado. David no se quedó callado. Job hizo un diálogo con Dios. Job lloró, Job preguntó, Job buscó. En el silencio su fe se volvió más honesta, más clara, más limpia. Y la historia de Job, ¿sabe con qué termina? Ay, con un texto que a mí me encanta. Es Job 42:5 que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, el silencio de Dios lo llevó a una fe, de una fe aprendida, de una fe teórica, digámoslo así, a una fe experimentada, a la práctica de la fe. Pero Pablo también lo pasó así. Pablo también conoció esos momentos. En 2 Corintios 12, del 8 al 9, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Pablo no recibió lo que pedía, pero sí lo necesitaba.
era algo que era urgente para él, pero el silencio fue la respuesta, pero en otro idioma. Y si esa respuesta transformó su debilidad en testimonio y en decir, en esa debilidad el poder de Dios se está perfeccionando. Así que cuando Dios calla, no es para ignorarlo, no es porque lo olvidó, no, todo lo contrario, es para reorientarlo. El silencio lo empuja a madurar, a discernir, a actuar con lo que usted ya sabe. Y Santiago 1:3 lo dice, y lo dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Díganme si no necesitamos paciencia. En esta época nos hemos vuelto tan impacientes porque todo es rápido, todo es instantáneo, todo se hace a la velocidad, incluso la velocidad se puede medir. Entonces, esa paciencia no es pasividad, todo lo contrario, sino que esa paciencia es la fuerza que lo sostiene, que lo mantiene firme cuando usted no ve las señales. Así que usted lo que tiene que hacer es quitar las distracciones que le apagan la voz de Dios. Usted sabe que vivimos rodeados de ruido espiritual. Hay celebraciones, hay movimientos, hay modas, hay redes sociales y todo eso disfrazan lo oscuro de ese entretenimiento inocente. Hay fiestas, acaba de terminar una fiesta y ya estamos en modo fiesta para la siguiente. Terminó Halloween, ahorita ya viene la Navidad y es una contradicción, ¿verdad? Se disfraza de muerte y después está vestido con con su suéter navideño, ¿verdad? Esperando el nacimiento de Jesús. Estamos nosotros inmiscuidos en ese ruido. Estamos en fiestas que exaltan la muerte, músicos y música que exaltan la sensualidad, la idolatría, las redes tienen una característica muy especial y sabe que es anestesian el corazón, anestesian la sensibilidad y ya no nos preocupa realmente ver un accidente. Ay, simplemente pasamos la imagen, no nos causa dolor, no nos causa ningún malestar el hecho de que alguien no lo sé, ofenda o que emita palabras groseras hacia otra en un comentario. Pero Isaías nos lo decía en el capítulo 5, el versículo 20, nos decía, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, el silencio de Dios a veces se agrava cuando llenamos nuestra mente de mensajes contrarios a la naturaleza de Dios. Ahora, si queremos escucharle, debemos revisar qué voces hemos dejado entrar. No podemos pedir dirección divina mientras sintonizamos constantemente el canal que no le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, el silencio de Dios no es el final de la conversación. No es que ya Dios haya dicho, ya no tengo nada que hablar contigo. No, ya no quiero escucharte. No, no es eso, sino que todo lo contrario. Dios está invitando a que no oiga, sino que escuche. Y aprender a escuchar es otra cosa. Oír es así como el ruido, ¿verdad? A veces vamos en un bus, hay música alrededor, pero ya ni le ponemos atención. Eso es, pero tenemos que aprender a escuchar de otra forma. Dios habla más claro a través del silencio que mediante un milagro. Así que su desafío para esta semana es llevar un registro honesto. Sí, agarre un cuadernito y empiece a llevar un registro, no un diario de quejas. La queja es algo tan desagradable para Dios. Lleve un espacio donde usted pueda escribir cómo se siente en el silencio. Señor, no te estoy escuchando por ahora, pero me siento solo, me siento triste, sé que no estoy solo, que tú estás en todas partes, pero usted sea sincero y empiece a escriba sus frustraciones, sus miedos, sus preguntas. Luego, cuando termine la semana, lo vuelve a leer y entonces usted empieza a subrayar una evidencia, por pequeña que sea, de la fidelidad de Dios. Empiece a subrayarla y a escribirla. Así como Job, puede ser que no obtenía respuestas inmediatas, pero sí obtuvo una revelación súper profunda y el silencio no era ausencia, era formación. Así que, por favor, aprenda a escuchar la voz de Dios y no olvide que no está solo, porque Dios, aunque usted no lo quiera, en esos lugares donde no quiere que Dios entre, ahí está Él,
Nunca va a poder decir, Señor, quédate aquí afuera, voy a cerrar la puerta, voy a entrar yo solito. Jamás va a pasar eso, porque Dios es omnisciente y omnipresente. Así que Él está en todas partes. El salmista lo descubrió y dijo, ¿a dónde iré? ¿Dónde no estés tú? Aunque yo cabe en lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Aunque suba a la montaña más alta, ahí estás tú. No importa dónde usted vaya, Dios siempre va a estar con usted. Así que por favor, aprenda a escuchar y aprenda a formarse en el silencio de Dios.